Incu presenta Exponente. Exponente. Ideas al aire que son negocio. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuándo nos estén sintonizando. Yo soy Ricardo Salas y pues como saben vamos a hablar en este programa sobre varios proyectos interesantes de innovación, emprendimiento y negocios. Y pues hoy los que nos pueden ver pues saben que estoy desde la comodidad de mi casa, no porque yo quiera, sino por la emergencia sanitaria que estamos viviendo alrededor del mundo. Así es que pues bueno, lamentablemente nos tenemos que ajustar a esto y pues también hay que ser agradecidos de que uno puede hacer estas dinámicas de forma remota, porque lamentablemente hay mucha gente cuyo trabajo sencillamente no se puede trasladar al internet. Así es que de entrada pues haremos las cosas como el internet nos lo permite. El día de hoy, les adelanto un poco, vamos a analizar lo que está sucediendo, sobre todo cuál es el impacto económico y el impacto para los pequeños y microempresarios del esparcimiento del COVID-19, del ya famoso coronavirus. Así es que creo que sí es algo pues de lo más grave que ha pasado en términos económicos en los últimos tiempos, si no es que décadas. Así es que vamos a analizarlo con Juan Antonio Vargas. Él está en el Reino Unido, en Londres, y vamos a hablar directamente con él sobre cuáles son las implicaciones financieras y económicas, sobre todo para los pequeños empresarios, de esta contingencia. Y luego, para terminar con una nota dulce, les voy a presentar a un emprendedor muy simpático y aparte tuvimos una conversación fantástica. Él es Pedro González, es un emprendedor oaxaqueño que ya vive aquí en la Ciudad de México. Y él es muy interesante porque fundó varios medios deportivos. Apuntes de Rabona siendo el primero. El segundo fue un medio que se llamaba y se llama todavía Los Players, pero él ya está en otros proyectos, aunque fue el genio creativo de estos dos. Y ahora está en un proyecto llamado El Maleta, con el cual se va a diferentes ciudades alrededor del mundo a relatar historias alrededor de una comunidad, su equipo de fútbol y su estadio. Él pues ha logrado capitalizar estos medios deportivos en diferentes formas. Los suyos son los medios del deporte y del fútbol particularmente. Así es que los invito a que se queden, a que vean estas dos charlas y que entendamos por una parte un poquito lo que estamos viviendo y cómo prepararnos para el futuro, y por otro lado una historia de emprendimiento muy interesante y seguramente inspiradora. Así es que los invito a que se queden conmigo aquí en Exponente. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues continuamos con Exponente y arrancamos con una entrevista muy interesante que nos va a poner en contexto lo que está pasando a nivel mundial en términos macroeconómicos, como el mismo término lo explica, pero pues vamos a irnos a ver qué está pasando en términos de cómo los movimientos que estamos viendo alrededor del mundo, el que todo mundo deje de trabajar, que las cadenas de valor se estén interrumpiendo, el que tantas cosas se pongan en pausa, cómo afecta esto a la economía, cómo va a afectar a diferentes agentes, ¿no? Y qué están haciendo los países al respecto. Vamos a tratar de situarnos en este contexto macroeconómico tan complejo que se está dando en plena crisis del coronavirus en marzo de 2019, casi llegando a abril. Y para esto tengo a un buen amigo mío y un especialista en temas económicos y financieros. Él es Juan Antonio Vargas López. Él está en el Reino Unido, también está bien confinado al momento. Él está haciendo él es actuario, y tiene una gran experiencia en finanzas, pero está estudiando una maestría en estadística en Warwick y está muy metido en temas de inteligencia artificial, estadística predictiva y demás. Así es que pues me da mucho gusto recibirlo aquí en Exponente y pues gracias por el tiempo, mi estimado Juanelo. ¿Cómo estás? No, pues todo bien, muchas gracias por invitarme a dar algunos de mis puntos de vista a tu programa. Pues con muchísimo gusto. Pues creo que todos estamos así más o menos en las mismas, porque hay mucha confusión, los mercados están muy volátiles, pero no solo eso, ¿no? Sino mucha gente que se puede dar el privilegio o el lujo de trabajar desde casa, pues lo ha procurado hacer, pero pues hay que recordar que hay mucha gente que no puede dejar de ir a trabajar o que no puede sencillamente hacer home office. Entonces, pues, ¿cómo entiendes tú todo lo que está pasando a nivel mundial y cómo afecta esto al bolsillo de diferentes actores, ¿no? No sé por dónde quieras empezar a comentar o cuál sería tu principal preocupación, ¿no? De lo que está pasando. Pues mira, o sea, yo ahorita
o sea, como que me gustaría partir como de algo general y Ujú. luego irlo como achicando, ¿no? Hacerlo Venga, más claro. particular. Entonces, primero como contexto macro, pues, ¿qué está pasando? En general, todos los países ahorita están teniendo pues una reacción ante el evento del coronavirus y en particular, ¿qué está pasando? Pues digo, uno de los bancos centrales más importantes del mundo es el Banco de Estados Unidos, la Ujú. Fed, y lo que están tratando de hacer es literalmente, bueno, hace llamó mucho la atención que fue literalmente sorprendente la bajada de tasas que hicieron. Ujú. Eh, Bajaron la tasa de, me parece, bueno, fue a un nivel, tienen una de 0 al punto 25%. Ujú. Eso nunca se había observado en los mercados financieros y fue muy, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿por qué están haciendo eso? Pues porque están viendo que va a haber una desaceleración económica. Y el Banco Central Europeo también hizo lo mismo. En Alemania está tomando el gobierno medidas también para pues, achicar los problemas que está generando el virus. En Francia también está pasando lo mismo. Trudeau en Canadá también ya anunció políticas. Entonces, todos los países, desde un punto de vista monetario y un punto de vista fiscal, están atacando el problema del coronavirus para minimizar el impacto que va a haber en sus economías, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con México? Pues en México, si bien ya tuvimos una reacción positiva por parte del Banco de México, que fue bajar las tasas de interés al 0.5%, que diríamos son 50 puntos base, Ujú. está ahorita en un nivel la bajó de 7% a 6.50, pues fue positivo, pero al final del día no nada más es la parte monetaria, también tiene que haber un impacto fiscal, ¿no? Entonces, ahorita hay muchas noticias en torno a esto, de qué es lo que sigue para los países, después de que ya vino como ataque de los bancos centrales para tratar de contener el virus, pues ahora es un problema que también los gobiernos tienen que afrontar, ¿no? Entonces, en el caso particular de México, a mí lo que me preocupa es que no ha habido una respuesta del gobierno suficientemente fuerte para tranquilizar a los inversionistas. Entonces, también hay que recordar que el tipo de cambio, si bien ha habido una volatilidad enorme y llegó a tocar el nivel de 25 pesos, recordemos que esto no es simplemente porque la economía en México está muy mal, es una reacción natural a que Ujú. pues, el inversionista tiene aversión al riesgo y quiere sacar el dinero de México, ¿no? Entonces ese dinero se va a otros países, que en este caso probablemente sea Estados Unidos. Ahorita apenas, digo, o sea, estoy ahorita checando en Investing, el tipo de cambio se ha apreciado pues relativamente bastante en contraste a estos días, a los últimos días. Ahora, si consideras la depreciación que tuvo del 18.84 que había a principios de marzo, contra ahorita, pues sí está cañón, ¿no? Pero de todas formas, ya ahorita está una tendencia a la baja, lo cual te está indicando que estas políticas que está tomando la Reserva Federal y otros países, pues sí tiene un impacto en el peso. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en el corto plazo, pues obviamente, pues como tú bien acabas de mencionar, no todo el mundo tiene el privilegio de salir, perdón, de estar en su casa Ujú. trabajando. Ahí recordemos que en México el 60% de la población es pobre. Entonces, pues al E final, esta informal. gente, Ujú. Y informal, todo con economía exactamente. informal, ¿no? Ujú. Entonces, esta gente, pues por necesidad, tiene que salir, tiene que chambear, ¿no? Entonces, Ujú. eh, ¿cómo afecta ahora el tipo de cambio y cómo afecta todo esto a la economía? Pues en las importaciones, ¿no? En las importaciones, en el corto plazo, por lo menos, yo creo que sí puede tener un choque importante. Ahora también, digo, y esto también es un poco en línea con lo que están diciendo, por ejemplo, el Banco de México en su reporte política monetaria, dice que un problema, o sea, un riesgo a la alza en la inflación es el tipo de cambio, pero otro que puede favorecer la inflación es el del petróleo, ¿no? Que también, como bien sabrás, ha habido un tema ahorita con el petróleo, porque hay un conflicto para controlar el precio, etcétera, en Arabia Saudita. Entonces, pues los precios del petróleo a nivel internacional caen y en México, pues eso también de cierta forma ahorita nos beneficia, ¿no? Porque al final también el precio de las gasolinas también hace un impacto en inflación. Entonces, tienes estos dos pesos que están como ponderando y la verdad es ahorita, inclusive para los mismos bancos, estar haciendo pronósticos es un poco difícil porque no sabes bien para dónde va a estar. O sea, como que tienes que tener un escenario base y sobre eso irte, ¿no? Digo, nada más por informar,
tengo aquí una nota, una persona que sigo en LinkedIn, él hizo un resumen de todos los, el Producto Interno Bruto, el crecimiento que va a tener en el 2020 México, de diferentes bancos que están reportando en México. Nada más para que te des una idea, el promedio de todos los bancos es una lista de, bueno, incluye también organismos como la OCDE y también Moody's, que hoy de hecho acaba de ajustar su pronóstico a la baja. En total, son 22, ¿ok? De los 22, el promedio de todos es menos 3.02% el crecimiento del Producto Interno Bruto en México. El más alto, el más positivo, digamos, es el OCDE, perdón, con el 0.7% arriba, y el escenario más negativo lo tiene Scotiabank con menos 5.8%, ¿no? Moody's hoy acaba de sacar un reporte, lo pueden consultar, es público, que ajusta su pronóstico de crecimiento de México en menos 3.7%. Entonces, ¿qué te está hablando? De que sí, efectivamente, todos los bancos están viendo un escenario negativo para la economía mexicana, y pues sí va a haber un impacto negativo para las empresas y las personas, ¿no? Entonces, ¿qué tan grande va a ser ese impacto? La verdad, es ahorita, digamos, tiempos extraordinarios y no te sabré decir con certidumbre qué es lo que va a pasar, ¿no? O sea, ni siquiera en la crisis del 2008 se han visto estos movimientos tan abruptos, ¿no? Porque si bien recuerdas, esta crisis fue financiera, esta es de salud, ¿no? Entonces, pues más o menos ese es como el contexto que yo te podría decir. Sin embargo, bueno, dos cosas. Creo que aquí esto que acabas de apuntar es muy interesante porque, o sea, el promedio es que muchas instituciones financieras y muchos organismos, o sea, coinciden en que México va a tener una contracción económica importante, no nosotros, entre muchos otros países. Entonces creo que de entrada, pues eso es un punto de alarma, ¿no? Que de alguna forma, pues tendremos que apretarnos todos el cinturón de alguna otra forma, ¿no? De acuerdo. O sea, que la actividad económica definitivamente va a tener una desaceleración importante. Y sobre lo segundo, como a modo de contexto, entonces estamos de acuerdo que ante una crisis sanitaria de esta magnitud, como probablemente no la ha habido desde el siglo XIV, desde la peste negra, o probablemente desde la fiebre española, la gripe española, estamos verdaderamente en uno de los primeros efectos que han contraído la actividad económica a nivel global, ¿no? En el siglo XXI, Sí. mucho más que en la crisis del 2008. Entonces, pues por un lado, tú bien explicas que los gobiernos están tratando, pues, de tomar ciertas medidas como para que el comercio y los negocios no se detengan tanto, ciertos estímulos fiscales, ¿no? Ciertas condonación temporal de impuestos, etcétera. Los bancos también están aplazando créditos y demás. Entonces, creo que por este lado, creo que quizás es un poco pues la respuesta o ciertas mejores prácticas que se adoptaron después de la crisis del 2008, ¿no? Ver de qué forma se podía hacer a las economías un poquito más resilientes. Pero por otro lado estamos en un escenario muy distinto al 2008, ¿no? Sí, claro, o sea, a ver, o sea, al final del día, en el 2008, la gente salía a trabajar, la gente hasta Claro. informal tenía sus negocios y podía salir a trabajar. Ahorita no, ahorita todos tenemos que estar encerrados, y de cierta forma, y dándole también este toque como pues de innovación que tendría que tener la gente ahorita, es cómo le puedo dar la vuelta a la tortilla para que yo y mi negocio, con estos tiempos en los que solamente tengo mi computadora e internet, pues puedo sacar adelante un negocio, ¿no? Entonces, es un reto impresionante, que pues obviamente todas las empresas van a tener, pero pues ahorita las cosas son así, se tienen que reinventar, ¿no? Entonces, es reinviértete o muere, de cierta forma. No Eso sabemos sí, hasta pues, cuándo va a lograr esto, y pues sí tenemos que tener como conciencia de que puede ser a lo mejor un año, no lo sabemos, ¿no? no, por supuesto, pero eso es muy interesante y te agradezco que hagas todos estos apuntes porque a mí me cuesta trabajo como darle una lectura a todo lo que está sucediendo, ¿no? Creo que lo más evidente es que pues son tiempos económicamente difíciles en los que va a haber que reinventarse, como dices tú, y ver sobre todo de qué forma se le agrega el componente digital a todos los negocios, porque, por ejemplo, en la mañana platicaba con la gente de una estética local, de una barbería a la que yo voy, y yo me preguntaba cómo podía ayudarles porque, ya, bueno, como ves, ya me estoy quedando medio pelón y tampoco tengo mucho pelo que cortar ahora. Entonces decía, bueno, pero ¿cómo le hago, no? ¿Qué puedo hacer para echarles una mano? Pero se me estaba ocurriendo una serie de cosas. Dije, si yo fuera el dueño, ¿qué haría? ¿Haría tutoriales o haría
no sé, como que es un verdadero reto, ¿no? Creo que todos estamos en la misma lógica de cómo agregas valor en pues, una época en la que a fuerza tienes que hacer negocio en Internet porque si no, no sobrevives, ¿no? No, no, de acuerdo. Digo, por ejemplo, ahorita nada más, y en el caso de México, en los cines, ¿no? Uh-huh. También a mí se me ocurría el caso entre Cinépolis y Cinemex, ¿no? Que son competencia Ah, directa. interesante, sí. Uh-huh. Cinépolis tiene Cinépolis Click, ¿no? Uh-huh. Entonces, al final del día, pues Cinépolis podría, aparte de, ya da este servicio de streaming, que es Uh-huh. parecido a Netflix, Uh-huh. pero Cinemex que está haciendo, ¿no? Entonces, pues al final del Uh-huh. día también yo creo que no es nada más esperar a que suceda un evento de estos para que tú también te tengas que reinventar, también te tienes adaptando a cómo van moviéndose las cosas para que no te pegue cuando hay un crisis de este estilo, ¿no? Por supuesto, bueno, eso es una gran lección porque generalmente pues todos ponemos nuestras barbas a remojar ya cuando hay una eventualidad, ¿no? Que te obliga a cambiar, pero pues en la medida en la que te puedas preparar desde antes, pues mejor. Por cierto, estimado Juanelo, a ver, creo que se nos pausó un poquito la Está señal. cortándola. Sí, ahí estamos. Vamos a ver, a ver. Ahí estamos, ya regresó la señal, que por cierto, medio mundo se está comunicando por Zoom, así es que incluso hay memes sobre que piensan que el que originó toda esa conspiración fue Zoom, si fuera una conspiración, ¿no? Pero bueno, son memes muy estúpidos de cualquier forma. Bueno, pues, y regresando a lo económico, pues bueno, creo que las pymes tienen un gran reto, igual la gente pues, que tiene que trabajar de alguna forma a través de su labor física no sé, a mí me cuesta mucho trabajo darle lectura. ¿Qué crees que pase en los siguientes meses? ¿Estamos apenas entrando en la fase más difícil de esta crisis o estamos a la mitad? ¿Qué se dice en Inglaterra, por ejemplo? Pues digo, es que en Inglaterra la cosa también es un poco como ajena a Europa, porque las políticas que ha adoptado Inglaterra en contraste con el resto de Europa, Uh-huh. pues sí ha alarmado en cierta forma a países como España, Italia, que son los que más han padecido lo del virus, Uh-huh. y pues obviamente el resto de países importantes de la Unión Europea, pues también les impactó un poco. No sé por qué se acabó esto, pero que inicialmente el Reino Unido dijera como, no, nuestra política va a ser un poco más de, quiero que la gente se contamine, que se contagie, perdón, y que con base a que poco a poco la gente vaya agarrando inmunidad, entonces la población va a salir adelante. Entonces el resto del Reino de Europa, pues sí se asustó con este tipo de comentarios. Uh-huh. Gracias a Dios, ahorita recientemente ya han salido políticas más restrictivas, y ahorita ya estamos en lockdown, podemos salir una vez al día a hacer ejercicio a las calles, Uh-huh. pero digo, eso es en UK, ¿no? Ahora, en México, pues digo, o sea, viendo las noticias, la verdad es que, pues, no sé, me siento más tranquilo yo estando aquí que en México, ¿no? O sea, siento que no nos estamos tomando muy en serio en México lo que está pasando en el mundo, lo que le está pasando a España, lo que le está pasando a Italia, y creo que también otra cosa que hay que dimensionar es que si tenemos una economía muy fuerte, pues no tenemos todavía ese soporte, digamos, clase media grande que Sí. otros países sí tienen, que pues podrían afrontar de mejor forma este tipo de problemas, ¿no? Entonces, países como México, me cuesta trabajo ver cómo el gobierno va a poder ayudar a la gente, pero de cierta forma tiene que haber algo que tenga que hacer el gobierno, ¿no? O sea, no nada más basta con que los bancos pongan su granito de arena diciendo que van a diferir los préstamos, los créditos, que van a Uh-huh. congelar. Vamos a ver. Juan, se nos trabó un poco la señal, pero bueno, varias redes están bastante saturadas hoy en día, pero vamos a esperar unos momentos a que se nos restablezca. Interesante lo que está apuntando Juan. Espero sigamos grabando, pero bueno, voy igual a hacer el comentario porque a mí me parece que la palabra correcta que decía Juan es dimensionar y dimensionar el problema de lo que estamos viendo es bastante difícil. Los seres humanos no somos particularmente, y hay mucha investigación al respecto, pero los seres humanos no somos particularmente buenos dimensionando o midiendo el riesgo potencial de ciertas cosas. Así es que en el mismo tenor, mucha gente
creo que tienen en la mente que el hecho de que China haya podido contener un virus de este tipo quiere decir que cualquier otro país en desarrollo puede hacerlo. Sin embargo, China tiene una infraestructura, un capital y una dinámica social muy diferente a cualquier país de América Latina. Entonces, me parece que esto apenas empieza en México y que vamos a ver efectos bastante, bastante devastadores para la economía local, particularmente en lugares como México, en algo de tiempo. Así es que, pues vamos a ver cómo evoluciona esto. Sería interesante que ustedes nos manden sus comentarios. Sin embargo, me parece que estamos apenas entrando a la parte más compleja de este problema, porque apenas están empezando a multiplicar verdaderamente los casos de contagio en México, y obviamente va a haber mucha gente que no pueda dejar de trabajar. Por ejemplo, gente boleros, gente que tenga oficios, gente carpinteros, gente que forzosamente tiene que recibir productos o cosas físicas. Va a ser muy difícil reemplazar esos servicios de una forma online. A ver, vamos a ver si Juan ya está con nosotros otra vez, y en cuanto pueda regresar con su comentario, bueno, continuamos. Bueno, pues ahí tuvimos un ligero problema con la conexión hace unos momentos, pero pues como les decía, todo el mundo está usando los servicios de este tipo de empresas como Zoom o Skype, etcétera. Así es que no es de sorprenderse de que la red esté absolutamente saturada. Bueno, pues querido Juan, estabas comentando un poco sobre lo que está pasando en el Reino Unido. Pues vaya tiempo para haber concretado el Brexit, ¿no? Porque yo creo que mucha gente, hasta de forma pues medio jocosa, de estar ahora contenta de que hay menos contacto con la Unión Europea, ¿no? Sobre todo por lo que está pasando en España y en Italia, ¿no? No, es que justo creo que he ahí la política del Reino Unido contra el coronavirus. O sea, a ver, yo claramente no desconozco lo que el Parlamento esté comentando. Esto es simple hipótesis que yo tengo por las circunstancias que está viviendo el país, ¿no? Y no me sorprende que tomen medidas un poco más agresivas que el resto de los países cuando recién acabas de salirte de la Unión Europea, ¿no? Entonces, creo que también va en línea con esa decisión, ¿no? De vamos a dejar que la gente se contagie más, porque lo que no quieren es paralizar la economía. Entonces, como no quieren paralizar la economía, no me sorprende que tomaran estas políticas al principio. Claramente, yo también asumo que el país tuvo presiones con respecto a este tipo de medidas con otros países, y los otros países intervinieron de cierta forma para que, oye, a ver, no seas irresponsable, todos nos estamos poniendo el cinturón, póntelo tú también, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita ya las medidas son más precisas y van más en línea con lo que los demás países están haciendo, ¿no? Entonces, pero sí, definitivamente creo que llama mucho la atención que justo ahorita, cuando viene el Brexit, pasa esto, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita lo del tema del Brexit, de hecho, si te pones a leer noticias, no se comenta nada, ¿no? De hecho, también hace poco leí una noticia ya como de, no, pues ahorita el Brexit como que ya pasó a segundo término, y ahorita salgamos del COVID-19 y ya entonces retomemos las negociaciones del Brexit, ¿no? No, pues por supuesto. Yo creo que de aquí van a salir varias cosas muy disruptivas, y una de ellas es que creo que la agenda de digitalización se va a tener que acelerar mucho en muchos países, incluyendo México, sobre todo aquí, por la poca bancarización que hay. La cantidad de gente que tiene tarjetas de crédito, que tiene una cuenta bancaria, pues es muy, muy precaria, ¿no? Nada comparado a lo mejor el caso del Reino Unido. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas también hacen ver lo complicado y lo peligroso que es que la gente no tenga una cuenta de ahorros o que no tenga acceso a crédito, ¿no? Entonces, no, yo creo 100%. que vamos a ver un auge en ese sentido. ¿Qué otros efectos crees que se empiecen a ver, o qué medidas crees que se empiecen a tomar en países como México después de que sorteemos esta tormenta, ¿no? Pues mira, yo esperaría, repito, o sea, como que un apoyo fiscal por parte del gobierno, pero claramente, digo, ya López Obrador lo ha dicho en público que no va a reducir los impuestos y que no va a condonarle la deuda a grandes empresas. Es que no se trata de condonarle la deuda a nadie, se trata de simplemente ser conscientes, diría yo, de darle pues, la importancia a esta situación, y que muchos negocios pueden llegar a quebrar si no los ayuda el gobierno. Y no por nada Estados Unidos
le están llamando bazooka literalmente, porque es una bazooka de dinero para apoyar a las empresas, ¿no? Ujú. Yo esperaría que, a pesar de que, o sea, estas medidas, si bien, o sea, van a ser, pues les va a afectar directamente a las empresas norteamericanas, de cierta forma también se va a premiar a las mexicanas, porque, Ujú. repitamos, o sea, tenemos mucho nexo en comercio con Estados Unidos y Ujú. eso claramente va a hacer que también nos favorezca de cierta forma. Y digo, hoy lo vimos, ayer lo vimos en las bolsas, ayer Ujú. hubo un movimiento muy positivo en las bolsas y hoy fue mixto, pero definitivamente no el resto de los días que se ha caído todo, ¿no? Entonces, sí, el mercado lo ha tomado de manera positiva, todas estas medidas, pero sí esperaría yo que el gobierno por lo menos apoye a las empresas a decirle, a ver, no quiero que ahorita hagamos la declaración, a alargar, no sé, no sé, o sea, medidas esas no se sientan, tienen el agua en el cuello y que se pueden llegar a dar, ¿no? Yo creo que ahorita más que nunca, si realmente hay un interés genuino de que crezca el país y que la gente le vaya mejor, pues qué mejor que apoyar a las empresas, ¿no? Entonces, Por supuesto. Y es que aquí ya entramos en terreno político, pero es que es inevitable, porque ante este tipo de crisis, yo creo que la evidencia demuestra que para eso está el gobierno, ¿no? Que si no hay si el gobierno no intercede en casos en los que tienes efectos externos que están provocando una desaceleración tal de la economía, puedes desencadenar una crisis económica verdaderamente grave, en donde una crisis sanitaria se vuelve una crisis de otras índoles, a lo mejor bancaria, una crisis cambiaria, etcétera, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, pues, lo que está haciendo Estados Unidos era de esperarse y es probablemente lo más sensato. En México, pues, justo como tú decías, ¿no? Creo que tendremos que ver cómo reacciona el gobierno a modo de evitar que haya una desaceleración tan brusca, déjate un crecimiento, ¿no? Pero que por lo menos los microempresarios o los que tengan algún negocio de algún tipo, pues no cierren las puertas, ¿no? Que creo que es lo más preocupante. de Eh, acuerdo. sí, pues no sé, me cuesta trabajo darle lectura a esto, pero creo que No, estamos apenas entrando en el es tema. que creo que es muy difícil darle una lectura ahorita. O sea, Ujú. no es tan, o sea, como que lo evidente, pues es lo que ya se vio, pero ¿qué va a Ujú. pasar después? Pues no sabemos qué tan rápido esto se va a curar, ¿no? O sea, Ujú. qué tan rápido vamos a recuperar como el ciclo normal de la economía, pues no lo sabemos, porque no sabemos Ujú. cuándo va a parar el virus, no sabemos si una vacuna que ya está, bueno, se dice que ya se está creando una vacuna, pero Ujú. a ver, ¿cuándo va a salir? No lo sé, ¿no? Entonces, sí es un escenario de muchísima incertidumbre y Ujú. a pesar de que los gobiernos traten de apoyar a las empresas a nivel global, pues la incertidumbre está, ¿no? Y el riesgo no se baja, ¿no? Entonces, sí, como tú dices, o sea, no es tan fácil agarrar y decir y aventarte, el peso va a estar ahorita en tanto nivel, la inflación va a tener un choque de tanto. O sea, claramente, a ver, para eso hay economistas y para eso hay gente que está tratando de pronosticar, como lo que te acabo de dar de todos los bancos. A Sí. ver, se basan en modelos en donde le meten, o sea, variables macroeconómicas y expectativas futuras de lo que le va a pasar al país, etcétera. Ujú. Sí, pero al final, pues, momentos de tanta incertidumbre, sí es difícil la lectura, ¿no? Entonces, no es fácil. Por supuesto, ¿no? Ya te creo. Quisiera preguntarte dos cosas distintas, pero primero lo primero. ¿Qué práctica recomendarías o quizás, o sea, desde tú sobre todo que estás como tercero, ¿no? Que lo ves desde afuera, ¿qué crees que deberían de hacer los pequeños empresarios o la gente que tenga su negocio en México para tratar de sortear esto lo mejor posible? ¿Crees que tengan que defenderse de alguna forma o que puedan tomar ciertas medidas precautorias para defenderse un poquito más? Pues yo creo que, digo, y esto es también como yo creo que una iniciativa tanto como personal y mucho con familiares y amigos que conozco que emprenden y que tienen negocios, Ujú. es, pues si tú sabes que tu amigo se dedica a, no sé, o sea, y lo digo por ejemplo, en el caso de un amigo mío muy cercano, banquetero, pues ahorita no puede hacer banquetes, ¿no? Pero ahorita Ujú. se está reinventando, como ya hemos dicho, y está Ujú. tratando de vender comida a domicilio, porque él es chef, entonces tratando de vender Ujú.
domicilio. Pues en vez, si vas a comprar, y le vas a comprar a una empresa, no sé, Pizza Hut, Domino's Pizza, si le vas a comprar una de estas empresas, pues mejor cómprale al empresario mexicano que está produciendo cosas, que el dinero se va a quedar aquí y de cierta forma mantienes como que esta microeconomía circulando para que los negocios no quiebren. Entonces yo lo que diría es, pues para las empresas medianas, chicas, ahorita en este momento es como apoyarnos unos a los otros, o sea, en vez de estar, al final del día, una empresa como Walmart no va a quebrar, ¿no? Pero una tienda de abarrotes probablemente sí, ¿no? Ahorita estaba leyendo que hay muchas tiendas de abarrotes en la Ciudad de México que están repletas de comida y no las compra, ¿no? O sea, no, porque va directamente al Walmart, al Superama. A ver, la comida que venden ahí, yo podría decir igualita o de cierta calidad que la que tiene Walmart, ¿no? O sea, sí, no es lo mismo, claramente, pero de cierta forma, pues mantienes esto circulando. Yo sé que no hay que salir, pero cuando tengas que salir al súper y si ves una tiendita de abarrotes que están vendiendo casualmente el pan Bimbo, cosas que sabes que siempre vas a consumir, la leche, la Alpura, etcétera, oye, cómprasela a ellos, no se la compres a Walmart. O sea, yo sé que también es una medida muy radical que va a lo mejor a afectar a estas empresas, pero si la idea es que menos personas quiebren, pues yo creo que esa es una forma de hacerlo. Claro, no, bueno, pues estaría totalmente de acuerdo, ¿no? Que es algo crudo, pero definitivamente pues, las transnacionales tienen de cualquier forma un mucho mayor apoyo institucional, ¿no? Que los microempresarios. Entonces, pues sí, estaría totalmente de acuerdo. Y por último, tú que estás justamente en temas de estadística predictiva, inteligencia artificial, etcétera, ¿cuál crees que es el papel de la tecnología en poder predecir cómo va a evolucionar el contagio, para sobre todo predecir como las afectaciones futuras que pueda tener esta crisis sanitaria, ¿no? ¿Se comenta algo donde estás estudiando o crees que podemos usar la tecnología de alguna forma para estar un poco más preparados? No, definitivamente. Yo creo que hay forma de usar la tecnología. De hecho, hace no mucho leí un artículo que hablaba por ejemplo, cómo poder usar Machine Learning e inteligencia artificial para que los gobiernos puedan predecir justamente este tipo de crisis. Pero es que eso también ya llega a un punto ético en el que, pues, o sea, primero déjame explicar qué era lo que estaban proponiendo. Era decir que tuviera un instrumento que le diera información a los gobiernos en tiempo real y que ellos con mucha antelación pudieran saber que esta persona se va a enfermar de gripe o se va a enfermar de algo porque su ritmo cardíaco aumentó, porque su presión arterial disminuyó, porque, etcétera, ¿no? Datos biométricos, entonces, ¿no? Datos biométricos, pero en tiempo real para los gobiernos, justamente para predecir y evitarnos este tipo de crisis. Pues desde un punto de vista dices, pues sí, suena lógico, pero, o sea, nada más lo van a usar para cuestiones de salud o también lo van a usar para otras cuestiones, ¿no? Entonces, yo creo que sí se puede utilizar la tecnología, pero creo que también hay una responsabilidad ética en todo esto. Entonces, sí hay que tener cuidado como que qué es lo que se propone y qué es lo que se va a hacer en el futuro, porque claramente puede afectar mucho a las personas, ¿no? Claro. De hecho, sobre ese punto salió un artículo fantástico en el Financial Times hace poco, en donde Yuval Noah Harari, el autor de este libro tan revolucionario, Sapiens, para los que lo conozcan y los que no, altamente recomendable, búsquenlo, se llama De animales a dioses. Me parece que el primero es de animales a hombres, si bien recuerdo. El segundo es animales a dioses. De cualquier forma, pondremos el link. Sapiens y Homo Deus, el segundo es Homo Deus. El segundo es Homo Deus, pero creo que Sapiens, la traducción en español es de animales a dioses, si bien recuerdo. Algo así, pero bueno, lo van a encontrar como Sapiens. Él hace un artículo de opinión en el Financial Times, que por ahí también lo podemos compartir, sobre la importancia del uso de la tecnología, pero también el peligro de usar herramientas de información para evitar este tipo de pandemias, pero que eventualmente pues, podrían también implicar un control social férreo, ¿no? Creo que verdaderamente estamos viviendo tiempos, pues, no ni siquiera utópicos, pero pues medio distópicos más bien. Entonces, pues mi estimado Juanelo, muchas gracias por darnos como este panorama. Creo que no queda más que seguir leyendo todos los días, porque hay mucha gente que me topo que igual dice, yo ya no quiero ni leer las noticias, pero
yo exhortaría a la gente a leer mucho más. Exacto. Porque... Yo también opino lo mismo que tú. O sea, a mí también me dicen, no, es que ya para qué eres noticias, porque nada más te estás enfermando la mente. Yo lo veo de otra forma. Yo lo veo como, mientras más informado estés, más capacidad de acción vas a tener ante cualquier evento que ocurra ahorita, ¿no? Entonces, si estás informado, vas a poder tener la capacidad de tomar decisiones, ¿no? Entonces, si no estás informado, pues te agarran en curva y no vas a saber qué hacer. Entonces, sí, yo también opino lo mismo que tú. Yo creo que a pesar de que esté feísimo estar leyendo todos los días noticias negativas, etcétera, hay que estar informados, ¿no? También yo creo que la actitud que uno toma con respecto a esas noticias hace la diferencia entre que estés triste o contento, ¿no? Y más cuando estamos en tiempos de cuarentena en un cuarto, ¿no? En mi caso. Sí, sí. Literalmente. Oye, pues que te sea lo más leve posible. Yo también aquí, digo, espero no haga mucho frío. Aquí estamos en una cuarentena un poco extraña, pero pues bueno, tratando de salir también lo menos posible. Solo me gustaría pues invitar a toda la gente, reiterarle tu consejo, ¿no? De pues tratar de mantener la economía local en la manera de que puedan, apoyar los oficios, la gente que no puede darse el lujo de trabajar remotamente, pues que ahí hemos formas pues de tratar de echarles la mano, de ver cómo podemos consumir sus servicios a futuro. No, y ahorita que acabas de decir eso, también se me ocurre otra cosa. O sea, también mucha gente, y esto va más como enfocado a clase media, clase alta, que tiene gente que trabaja en sus casas, ¿no? Porque es muy común esto en México, que en vez de agarrar y decir, oye, pues es que si no vienes no te va a pagar el día, los invito también a que si tanto les preocupa su salud, pues que dejen ir a esas personas durante un mes con un goce de sueldo y que en un mes, cuando esta cosa se tranquilice, pues puedan recuperar su trabajo normal, común y corriente y que puedan venir a trabajar a sus casas. Pero sí he escuchado de muchos casos de gente que dice, no, es que si no vienes a trabajar, no te pago. Oigan, o sea, yo creo que hay que ser solidarios y esto es una cuestión de que todos nos pongamos nuestro granito de arena y yo creo que hay gente que la pasa peor que uno y hay que apoyarlos. Entonces, si apoyarlos es así, pues sí, a mí me dolerá unos 3, 4 meses mi sueldo, pero pues estás haciendo un bien al país en apoyar a este tipo de gente, a facilitarles la vida, porque tienen que transportarse pues muchas horas en el transporte público y también minimizas el riesgo de que se contagie más gente. Entonces, pues nada, o sea, eso también creo que es valioso aportarlo. Claro, no, totalmente. Y sobre todo en un país en donde si tienes la suerte de haber generado un cierto ahorro, y bueno, que precisamente para eso se ahorra, y sobre todo en países como México, en donde no hay tantos mecanismos gubernamentales, entonces por eso la gente aquí generalmente tiene un patrimonio y en Europa mi experiencia era que mucha más gente estaba menos preocupada ya porque sabía que había mucho más asistencias gubernamentales, seguros de desempleo, etcétera. Y en México no puedes contar muchas veces con este tipo de mecanismos. Entonces, si la gente en general que nos ve y nos escucha pues tiene una cierta capacidad de ahorro, pues que sí, que si tiene gente trabajando que dependa de ellos, que vaya con goce de sueldo, que por lo menos pueda tener un sustento y bueno, pues comportarse de la forma más solidaria posible. Estaría totalmente de acuerdo. Pues, estimado Juan, no sé si te queda por ahí alguna idea. ¿O crees que ya hemos cubierto el panorama completo? Pues yo creo que sí. Digo, el panorama completo es muy complejo porque, todos los días salen cosas nuevas y obviamente entrar a detalle podríamos echarnos una semana hablando, pero yo creo que a grandes rasgos, pues sí, o sea, yo creo que eso es lo que está sucediendo a nivel global y que claramente hay una tendencia de que los países estén tratando de solucionar, por lo menos países primermundistas, y poco a poco se empieza a ver esto en Latinoamérica y espero que en México también sea el caso, de querer solucionar esto, ¿no? Esto algún día tiene que acabar y cuando acabe, pues a asumir lo que se perdió y a darle para adelante, porque no hay de otra, ¿no? Sí. De hecho, pues bueno, pues Juan, te lo agradezco mucho una vez más. La mejor de las suertes allá en Warwick. Esperamos que cierres muy bien allá la maestría y pues ahí te estaremos siguiendo. ¿Tienes alguna red social o algún sitio en donde gustes que la gente te siga la pista? O en donde estés posteando información, no sé. Pues en LinkedIn normalmente, doy follow a artículos interesantes financieros, artículos de inteligencia artificial, pero ahorita que me preguntas, no sé cómo estoy en LinkedIn. Creo que estoy como Juan VARL, porque es Juan Vargas López, entonces Juan VARL en LinkedIn.
Bueno, pues te estaremos compartiendo ahí el perfil para que la gente también te pueda seguir. Porque sin duda, pues Juan es un experto en el tema para todo lo referente a finanzas, economía y también inteligencia artificial, pues creo que vale la pena echarle un ojo al perfil de Juan. Pues la mejor de las suertes, mi estimada, y pues muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo desde acá y pues stay safe, como dicen allá, ¿no? Gracias. Bueno, hecho, Juan. Pues hasta la próxima. Ahí estamos al tanto y con esto hacemos una pausa. No se vayan, que esto es Exponente. Plataforma digital, comunicación alterna, posibilidades ilimitadas. Incu, espacio comercial. Volvemos. Estamos de regreso con más de Incu, comunicación sin límites. Bueno, pues estamos aquí de vuelta en Exponente, ya después del comentario económico y financiero de Juan Vargas, porque pues vaya que estamos viviendo algo muy complejo. No quería dejar de presentar a algún emprendedor con una historia interesante, y la historia de Pedro González me llega a través de IREX, que nos apoya siempre con manejo de redes, contenido y demás cosas de interés aquí en Exponente. Así es que, pues gracias a IREX y gracias a Pedro, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Pedro? Buenas tardes. Buenas tardes para nosotros. Bien, aquí disfrutando del confinamiento, que no cambia mucho en mi dinámica del día a día, y agradecido y halagado por la consideración y listo para cotorrear de lo que hemos hecho. Buenísimo, pues muchas gracias de antemano. Y esta charla yo creo que le va a gustar mucho a la gente que es futbolera y a la gente que le gustan los deportes, porque Pedro, así como apunte al margen para que entiendan de lo que vamos a hablar, es emprendedor y es apasionado de los deportes, y ha sido fundador de 2 medios digitales enfocados al fútbol y a los deportes. Uno de ellos se llama Apuntes de Rabona, y Apuntes de Rabona tiene ya una comunidad de 103,000 personas más o menos en Facebook, así es que para que se den una idea, que tiene un buen número de personas que lo siguen. Y tiene otro medio llamado Los Players, fundó otro medio llamado Los Players, que tiene casi 400,000 seguidores en Facebook, así es que en estos dos estuvieron poniendo mucho contenido sobre fútbol y deportes de forma explicativa, pues historias muy apasionantes, ¿no? Ahora, este Pedro está enfocado en un tercer proyecto que se enfoca en turismo deportivo y particularmente de fútbol, que se llama El Maleta, y vamos a platicar de eso en un momento. Pero pues antes que nada quería a ver si nos podías compartir un poco tu historia, ¿no? Así de forma cronológica, cómo fue que empezaste con estos 2 proyectos, ¿no? Y dónde estás ahora, Pedro, ¿no? Sí, te agradezco. Voy a tratar de hacerlo breve porque... No, adelante. Son 5 años al menos de que fundé Apuntes, que fue el primer proyecto. Son más de 10, 12 años de carrera profesional. Entonces, nada más antes me parece importante hacer un apunte al pie, y es Apuntes de Rabona sí lo fundé yo. Vamos a los detalles. Era originalmente una revista. Pero ahorita, y esta comunidad que hoy existe alrededor de Apuntes, yo hace mucho que no la trabajo. Yo dejé de ser parte de Apuntes hace 2 o 3 años, y hay un equipo conformado principalmente por Diego Andrade, Roberto Jiménez, que eran compañeros míos y a quienes después les cedí el proyecto, que son los que han construido y echado a andar este proyecto que hoy tiene una comunidad muy interesante. Entonces, quería darles un mérito a este equipo que hoy está
detrás de Apuntes. Y los players también vale la pena para este programa que es de emprendedores y que agradezco que me consideres. Mencionar que yo lo fundé, digamos, conceptualmente, yo era el director del proyecto, pero realmente yo trabajaba en una agencia que después, la inversión ahí en este caso, porque no sé cuál sea exactamente el giro del proyecto, no fue mío, yo realmente dirigí el proyecto, yo ayudé ahí medio en un tema principalmente político interno de qué convenía de la agencia, y tuvimos que ver con Televisa. Entonces, sí me considero fundador, pero no quiero que se piense que eso que es Los Players hoy, que es una marca tal vez no tan reconocida, pero muy, muy importante a nivel números, a nivel volumen, es mía. O sea, yo la hice conceptualmente, digamos, aporté conceptualmente, pero es una marca que tiene un equipo muy importante detrás, una mente muy, muy, muy importante que era el director de la agencia en ese momento, y yo, pues bueno, ahí más bien como con mi experiencia de Apuntes fui quien le dio forma y fue cachando las bolas y lo fuimos echando a andar. Eso era lo primero que quería comentar para tener las cosas claras y también yo protegerme de luego regaños y ser justo también con la gente que realmente ha trabajado y ha invertido Claro, en claro. el proyecto. No, bueno, fíjate, qué bueno que lo mencionaste. Irex no, me había mencionado que habías cedido el proyecto, pero que lo habías fundado. Pero bueno, de cualquier forma, esto a modo de pues, dar cuenta de lo que ha crecido, ¿no? O por lo menos en qué detalle está algo que iniciaste tú en su debido momento. Para la gente que nos ve y nos escucha, entonces, el primer proyecto fue Apuntes de Rabona, luego seguiste con Los Players y, bueno, el tercero en el que estás ahora, ¿no? El Maleta, correcto. Entre otras cosas que he hecho en la vida, de estos 3 proyectos que vamos a hablar, sí esa es la cronología en la que se fueron dando. La historia rápida es, yo muy joven, cuando yo soy de Oaxaca, yo me vine a vivir a la Ciudad de México para estudiar la universidad, estudié en La Salle. Cuando estaba en mi primer semestre, tal vez en el segundo, entré a trabajar a un canal de televisión deportiva, TDN, que era el canal de cable de Televisa, como redactor. Yo en ese momento tenía el sueño y la aspiración de ser periodista deportivo. O sea, si a mí me decían, o sea, yo escogí que quería estudiar comunicación porque una vez le pregunté al maestro, oye, si quiero ser como José Ramón Fernández, ¿qué tengo que estudiar? Me dijo, comunicación. Y en tercero de secundaria, desde entonces yo dije comunicación y yo era un cuate que quería ser el nuevo José Ramón Fernández, hasta que entré a trabajar a la televisión deportiva y me di cuenta que era bastante menos divertido y atractivo e interesante de lo que yo pensaba, ¿no? Sí. Entonces yo estuve un año trabajando en TDN como redactor y fue un año en el que la picada fue muy marcada en las aspiraciones y las expectativas que yo tenía del periodismo deportivo. Y después de ese año yo renuncié, agradecí, estoy todavía muy agradecido con TDN, que ya no existe el canal, y les dije, yo no, y me dije a mí mismo, yo no voy a ser periodista deportivo porque esto no es lo que quiero, ¿no? Pasó, me metí a una organización que se llama Ashoka, estuve en una... ¿Cómo no? Sí, la conozco muy bien, de emprendimiento social. Claro, es un programa de emprendedores. Yo estuve un rato ahí en Ashoka trabajando en el área de comunicación. Después hice algo un poco de cine, luego hice algo de medición. Había un proyecto, una empresa seria para medir ratings a partir de la segunda pantalla del celular. Ahí participé durante el Mundial, durante los preparativos para el Mundial de 2014, y un día fui a una cafetería y tomé una revista, que no recuerdo el nombre, pero que hacía Rodrigo Márquez Tizano, que era el editor de Vice, de eso me enteré después, y era una revista de box, y yo en una cafetería agarré y era un fanzine de box, y dije, qué chistoso. O sea, normalmente la gente que consume box no es necesariamente la gente que se sienta a leer. Y dije, pues qué interesante, lo voy a agarrar, ¿no? Lo agarré. Y ese día me senté en el salón, porque fue cuando fui al café entre clase y clase, me sentí a abrir el fanzine y era literatura de box. Yo no lo podía creer. Lo consumí, me lo devoré sin pelar al maestro, y al terminar la clase había un cuate que se llama Shamed, un buen amigo, sentado al lado de mí. Me volteé y le dije, Shamed, vamos a hacer esta madre, pero de fútbol. Está buenísima. Yo desde ese momento no dormí. O sea, yo dije, claro, es que, ¿por qué tengo que esperar
a que alguien me invite al periodismo deportivo, que siempre fue mi sueño y mi aspiración, y que me diga cómo es, porque no hago yo lo que quiero consumir y lo que me gustaría. Y estoy seguro, si hay algo que a mí me prende y si hay algo de box, si alguien hace esto, pero de fútbol, se va a consumir y va a funcionar. Yo en ese momento también asumía muchas cosas porque era un emprendedor bastante inmaduro, ¿no? O sea, Ajá, apenas claro. si sacaba los trabajos de la escuela y ya eché a andar un proyecto, pero bueno, así somos, ¿no? Entonces, así se nació, ¿no? Para no hacer el cuento largo, con Shamed y otro grupo de amigos principalmente, lanzamos Apuntes de Rabona, que era originalmente una revista que aquí en el video te estoy mostrando, le puedo describir al Buenísimo. podcast de qué va. Ah, mira, aquí hay un anuncio de Ashoka que les ofrecí el espacio porque no teníamos quien estuviera pautando. Ajá. Buenísimo. Era una revista gratuita que buscaba explicar el mundo en el lenguaje del fútbol. Es decir, siempre los textos tenían que tratarse de algo más que no fuera fútbol, pero el hilo conductor, las metáforas, los protagonistas de ese texto siempre eran personajes alrededor del juego. Entonces escribíamos, hablábamos de arquitectura, de medicina, de filosofía, de sociología, de teatro, de cine y de lo que se le ocurriera al colaborador, todo desde el fútbol. Era una idea maravillosa, romántica. Tuve muchos espacios como este que te agradezco, me invitaron a programas de tele, al radio, pero como negocio era una terrible idea, ¿no? De entrada porque teníamos este modelo, digamos, como de Publimetro, en el que tú vendes anuncios más o menos baratos, le aseguras a quien pauta cierto alcance que como vas a regalar la revista es seguro y luego vas y la regalas, ¿no? La distribuyes gratuitamente. Era maravilloso, pero nunca entendimos, por ejemplo, que para que eso funcione tienes que vender muchos anuncios muy baratos. Claro. Como era una revista de cierta calidad editorial y de diseño, pues yo no quería que se convirtiera justamente en un Publimetro, ¿no? Entonces yo iba con pocas marcas y les quería vender muy caro y vendimos casi nada. O sea, como negocio fue, te lo digo honestamente, un fracaso. Como negocio no jaló, no pasa nada. Editorialmente estoy muy orgulloso de lo que se hizo y de las personas con las que trabajamos, las puertas que me abrió y la formación que me dio. Pero como negocio, nada más no jaló. Pasó el tiempo, dejamos de imprimir, imprimimos 6 números, 1000 ejemplares que distribuimos gratuitos, principalmente por la Ciudad de México, pero también en Puebla, en Oaxaca, en algunos estados y otras ciudades de la República. Y en algún momento dijimos, no podemos pagar esto, seguimos haciéndolo a pura voluntad entre los amigos, digitalmente. Ajá. Y en algún momento esa revista que hacíamos digitalmente y que subíamos como PDF se convirtió en un sitio web. Y luego el paso natural de todas las marcas o los medios de comunicación, aspiramos al video y ahí conocí a Roberto Jiménez y a Alejandro Martín del Campo y me asocié con ellos que eran socios o son socios de una productora pensando en que Apuntes de Rabona empezara a hacer video. Y fue un momento muy importante, una decisión muy importante. Creo que fue tal vez la decisión más importante que yo tomé como director de Apuntes de Rabona, pero meses después yo ya estaba desgastado porque llevaba 2 años de echar a andar un proyecto, de solamente tener pérdidas, de tener mucho reconocimiento, pero no tener anunciantes, no tener ni siquiera volúmenes de consumo que me abrieran otras puertas más interesantes. Entonces yo estaba ya mareado y llegaron, conocí por azares del destino a Luis Antonio de la Llata, que era el director, dueño de una agencia, ya no existe la agencia, que se llamaba Lisa, una agencia muy importante de medios, es la agencia que en su momento hizo Sopitas, por ejemplo. Ah, ok, qué interesante. Y me dijo, oye, quiero hacer los players. ¿Jalas? Le dije, sí, pero yo tengo apuntes. Y me dijo, paralelo, no hay tos, pero los players. Y le dije, va. Y durante un tiempo dirigí la nueva etapa de Apuntes como este medio de cultura del fútbol que empezaba a realizar video y empezábamos a maquinar lo que iba a ser los players,
Pocos meses después me di cuenta que eso era inhumano, no podía darle a los dos. Y a Diego Andrade, buen amigo que siempre estuvo en el proceso de Apuntes de Rabona, y a estos dos nuevos socios les vendí simbólicamente lo que era Apuntes, y ellos han construido lo que es hoy la marca de Apuntes de Rabona, que yo creo que va por muy buen camino, y que si no se hubieran tomado las decisiones que ellos han tomado, es una marca que ahorita sería solamente una anécdota, digamos, ¿no? Y ya yo seguí por mi cuenta con Toño, con Luis Antonio de la Llata, y con un equipo muy importante que él tenía, haciendo los Players, que los Players tenía una inversión de Televisa. O sea, los Players era una marca que le habían pedido a Toño para que la hiciera con Televisa Deportes, pero era una marca de estas que estaban sucediendo mucho en el mundo, que es los grandes medios hacían su medio informal y no necesariamente se sabía que pertenecían a los grandes medios, ¿no? Entonces, por ejemplo, Televisa Deportes, que era un canal de comunicación oficial deportiva que se sabe que tenía relación directa con el América, tiene relación directa con el América, con la Federación, muy buenas migas, lo que sea, tenía los Players y abiertamente no tenían nada que ver. Entonces los Players, por ejemplo, de vez en cuando se podía permitir golpear al América y decir, este jugador qué está haciendo, o bla, 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 ¿no? Y así nació los Players. Fue muy complicado. Hoy te puedo decir que los Players es una marca que da mejores resultados de los que podría parecer desde afuera. Es una marca que se ha sostenido y que ha tenido muchísimas sacudidas estratégicas, pero que siempre se ha mantenido y que ha funcionado muy bien, pero siempre ha sido muy complicado equilibrar entre lo que quieren los inversionistas, lo que quieren los directores del proyecto principalmente, lo que muchas veces los que entran a trabajar a un proyecto de periodismo deportivo aspiran, ¿no? Que es muy difícil, o de periodismo en general, o de medios, ¿no? Es muy difícil muchas veces hacer coincidir esas líneas. Player se fundó en 2017 y hoy ya tiene 3 años por cumplir. Se fundó creo que en abril más o menos. Y ya nada más para ir cerrando esta parte de los 3 proyectos, en algún momento Players ha tenido también esta virtud de pilotear mucho, como cualquier medio digital, de pilotear y ensayar muchos formatos de productos digitales, ¿no? Seguramente en algún momento se hará un podcast, hemos hecho infografías, trabajamos con algún ilustrador, con este otro, con un influencer como el Hiots, le probamos de todo. Y en uno de esos ensayos, un día yo tuve la ocurrencia, hace más de 2 años ya, de hacer un programa de viajes, pero que se tratara de ir a estadios. Un programa que un poco como con este entrenamiento que yo ya tenía de entender el mundo desde el fútbol, que forjé en Apuntes, digamos, dije, bueno, vamos a hacer un programa que se trate de hacer viajes, conocer ciudades y que culminen los programas en un estadio. Y entonces cuando tú vas a un estadio y hablas con su gente y ves los colores de una camiseta y entiendes la forma de ver el fútbol o la pasión de los aficionados, te das cuenta cómo funciona porque ya conoces la ciudad que representa el equipo. ¿Tú hablas, perdón, de un programa como estilo televisión o te refieres a un programa que mande a gente a visitar a los estadios? ¿En qué sentido es un programa? Es un videoblog, digamos. Ok, correcto. Entonces es igual un medio digamos, ok. Entonces, nació primero como un programita que yo hacía intermitentemente en los Players y poco a poco se fue convirtiendo en una marca, ¿no? Y entonces ya cuando los Players se ha ido consolidando como una marca que vive y funciona y respira y alimenta el ecosistema de Televisa, o sea, ya los Players es eso. Muchas veces marcas anunciantes, digamos, y otros participantes del ecosistema de Televisa se han acercado a preguntar, oye, ese medio, esa marca del Maleta es muy interesante. Y sí, no porque lo haga yo, es que es un concepto que tiene la virtud de que te ofrece una capacidad comercial que muchas veces en deportes no es tan fácil de encontrar.
Si tú ves, por ejemplo, cómo funcionan los medios, las televisoras, que venden contenido en donde pautan las grandes marcas, casi todos son menciones alrededor del copyright. O sea, lo más valioso de los medios deportivos es las imágenes. Si tienes la Liga Española, la Liga Inglesa, la pelea de box, la tienes que capitalizar. Y casi siempre capitalizar es alrededor de esas imágenes que todos quieren ver. Todos quieren ver el deporte en vivo y por eso los deportes todavía tienen mucho valor en la televisión y en internet, porque la gente quiere ver los goles y no importa quién se los narre, que ellos quieren ver las imágenes. Entonces tú cuando pones una marca o le ofreces contenido a una marca, ellos dicen, bueno, yo quiero las imágenes y estar ahí, ¿no? Y es muy difícil, es un reto muy grande para los directores de los medios deportivos pensar en productos en donde quepan las marcas que no tengan que ver con las imágenes, ¿no? Y el Maleta tiene eso, el Maleta lo que tiene es esta capacidad, es atractivo porque es un personaje, ¿no? Y para el consumo digital, los personajes, los viajes, la aspiración, el ver que alguien hace algo que a ti te gustaría hacer, es súper consumible. El Maleta tiene una comunidad interesante, ya de arriba de 7,000 personas que lo consumen, cuando todavía ni siquiera lo hemos empezado a producir seriamente, digamos. Y entonces, bueno, el Maleta empezó a lucir dentro de ese ecosistema y ahora, del ecosistema de Televisa, y ahora recientemente, hablando con gente de allá adentro, hemos decidido hacer propiamente una segunda temporada en donde viaje y tenga mucho más estructura y más enfoques comerciales y editoriales hacia lo que buscábamos del Maleta, para este año arrancar con eso y crecer la marca seriamente. Ya habíamos empezado a grabar, pero nos cayó la contingencia y la emergencia sanitaria del COVID, y ahora estoy aquí encerrado viendo cómo vamos a viajar desde nuestras salas y vamos a visitar estadios desde un videoblog que voy a empezar a grabar aquí a partir de la siguiente semana. Pero bueno, esa es la historia de mis proyectos y mis emprendimientos y cómo ha habido muchos casos diferentes alrededor de los medios deportivos en los que he participado. Pero fíjate, es muy interesante porque la forma en la que tú lo relatas, bueno, de antemano, pues denota que eres un apasionado de los deportes, ¿no? Que te gusta lo que haces. Eso lo puedo ver, lo puedo intuir y ver. Me sorprendería. O sea, me gustan los medios deportivos, pero de los deportes me gustan, los disfruto. Pero no veo un partido de fútbol, por ejemplo, ¿eh? Ya casi no, ya casi más bien veo medios y leo otras cosas. La afición por el juego la he perdido un poco, no le digas a nadie, pero es así, es así. Pero es interesante porque, bueno, entonces te gusta la lógica tras bambalinas, como este juego de, o sea, cómo darle valor a un lector, ¿no? A un escucha o a alguien que ve una imagen. Y es muy interesante, o sea, fuiste brincando de un proyecto autogenerado, ¿no? Que da 100% de tu imaginación, que a lo mejor en su momento no era particularmente sostenible, pero en cuanto lo delegas, pues toma otro camino y bueno, y empieza a llegar a nuevas alturas a través de la vía digital. Tú te sumas a este otro medio deportivo de los players, ¿no? Al parecer esa fue también una cuna muy interesante, ¿no? Como para foguearse en otras direcciones, y ahora estás en este como spin-off, ¿no? Por lo que entiendo con el Maleta, que pues espero prontamente ya puedan empezar a viajar otra vez, pero pues es muy interesante porque da cuenta de cómo todo el dinero que había antes en los grandes medios, yo creo que hoy hay mucho más dinero que nunca en los medios, pero está muy pulverizado, ¿no? Muy atomizado, y hay que ser muy original para ver cómo hacer un medio digital sostenible, ¿no? Entonces creo que pues tú después de todo este tiempo ya tienes una muy buena idea, ¿no? De qué se debe hacer y qué no, por lo menos. Pues sí, al final este viaje que ha sido hacer un poco de todo, y desde una revista, en algún momento estuve ahí involucrado en cosas de televisión, digital, pues ya tengo dibujado un mapa interesante de cómo funciona. Y lo que es muy interesante es que hay dinero, o sea, al final los medios tienen un papel importantísimo en la sociedad y las marcas lo saben, ¿no? Las marcas quieren construir confianza y quieren que sus mensajes construyan confianza, nada más que o sean consumidos, nada más que la dinámica ha cambiado mucho. Porque, por ejemplo, yo soy, por decir, los players, o yo soy un medio de entretenimiento. Si yo soy la marca de refrescos,
que yo puedo contratar a una productora y decirle, oye, hazme un video sobre mi marca de refrescos, subirlo a Facebook y meterle 1,000,000 de varos en pauta, ¿por qué necesito al medio? O sea, los medios, la dinámica de los medios ha cambiado mucho porque las marcas de retail, de consumo normales, Ajá. se están convirtiendo cada vez más en medios, ¿no? Red Bull, Mira, por qué ejemplo, interesante. Ajá. Red Bull es un medio Es en su sí propio mismo desde medio, hace sí. muchos años. Hicieron lo del güey este que saltó de casi la luna y hacen contenido Sí. de motos y sus canales de YouTube son de los más visitados y es una marca. Claro, claro, claro. O sea, me puedo seguir así, ¿no? Y entonces los medios cada vez más también tienen que ser marcas. O sea, esa frontera que antes existía de yo hago los productos y tú los das a conocer, ya no existe porque por digamos, la homogeneidad que ofrecen los medios digitales, ¿no? Todavía, claro, la penetración de la televisión en un país como México, que tiene 50% de acceso a Internet, bueno, tiene su encanto, pero en general esa es la tendencia de los medios, que los medios se convierten en marcas y las marcas se convierten en medios. Entonces, el Maleta, por ejemplo, era un producto, pero tiene que empezar a ser una marca. Era un medio, digamos, pero tiene que empezar a ser una marca. Y el Maleta eventualmente tiene que empezar a ser, si ojalá que así sea, yo confío en que sí, crece la comunidad y la gente lo empieza a consumir, el Maleta tiene que empezar a vender playeras del Maleta, por ejemplo, ¿no? Claro, claro, tiene claro. que empezar a hacer sus podcasts y tiene que empezar a meterse también como marca a la tele y decir es que este es el Maleta y empezar a buscar audiencias y comercializarse como el Maleta a través de los views de YouTube o de las marcas que se suban, etcétera, ¿no? Pero ya se está difuminando la frontera entre marcas y medios. Hay lana, sí, nada más que dónde la metes y quién la tiene y cómo se mueve. Es un tema que ha cambiado mucho, pues. Ya te creo, pero lo que tú dices es fascinante y te lo agradezco porque es la primera vez que analizamos la nueva lógica de los medios en el programa. Pues deja tú de esta forma, que lo analizamos per se, porque pues todos capitalizar un medio es muy difícil y volverlo sostenible bastante más. Entonces creo que lo que dices es muy, muy útil, sobre todo para la gente que quiera emprender en algo que tenga un corte mediático, ¿no? Y pues qué padre que tú tuviste este aprendizaje. ¿De cuántos años estamos hablando desde que fundaste, por ejemplo, Apuntes de Rabona, tu primer proyecto, hasta acá, que estás con el Maleta? ¿Cómo cuánto tiempo ha sido de que has tenido esta experiencia emprendiendo? Apuntes se fundó el 1 de mayo de 2014, salió la primera revista. Órale. De Pep Guardiola, que estoy mostrando en pantalla. Ajá. Que se titula La dialéctica de Pep, para que te des una idea de cómo era la filosofía desde el fútbol. Pero ajá, o sea, son seriamente, digamos, 6 años de carrera en los medios. Nada más que por atrabancado han sido 6 años de carrera en posiciones de tomar decisiones y de que vaya Milán ahí enfrente y de conocer gente y un poco a las bravas y probablemente con más pérdidas que ganancias, ya ni sé, la neta, pero así he aprendido, pues, porque no empecé a subir la escalera de abajo, sino más bien me aventé arriba y he rodado, pero bueno, así he aprendido. Claro, pero pues digo, muy, muy loable. En ese sentido, porque ya se me está yendo el tiempo encima, pero ¿qué consejo crees que le podrías dar a algún emprendedor o alguna emprendedora, bueno, a partir de tu experiencia, ¿no? ¿Crees que hay algo que hubieras hecho diferente ya ahorita en tus zapatos? Yo creo, lo más importante que yo creo que a mí me falló al principio y que creo que puede ser algo que suceda mucho es, fíjense qué es lo que ya se hace, pero seriamente, o sea, seriamente vean si ya existe lo que van a hacer, cómo se hace el dinero, cómo se mueve el dinero. Es una tontería y a mí no me gusta ser el güey que habla de lana, la neta, pero es importantísimo. Yo cuando salió Apuntes, lo que menos pensaba y la ruta que yo me dibujaba era muy fácil porque yo no quería pensar en el dinero, ni siquiera quería pensar en que hubiera una competencia, en que alguien ya lo hubiera estado haciendo alrededor del mundo, que sucedía. O sea, ya había medios de cultura del fútbol en todo el mundo desde hace muchos años, pero yo pensaba que estaba inventando un concepto y no quería ver, y yo
no nos atrabanquemos, veamos qué existe. Alguna vez en una conferencia que me invitaron a dar en la Universidad de la Comunicación les decía, piensen adentro de la caja. O sea, hay márgenes, ¿no? Google, Facebook, Twitter, Amazon, ellos están poniendo los márgenes de la caja y en medio, en los medios, esos güeyes son los que llevan mano. Si quieres jugar, tienes que jugar con las reglas que ellos ponen. Y las reglas son la caja. Juega dentro de la caja, ve qué se hace, ve qué funciona. Y sobre eso, sobre lo que ya funciona y los márgenes, ya piensas qué puedes aportar. Pero no quieras comerte el mundo y ser el disruptivo, esta palabra que está de moda y que yo al principio me la compraba. Yo decía, soy el que está disrumpiendo los medios deportivos. Primero lo primero. ¿Qué funciona? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo hacen? ¿Cada cuánto publican? ¿Qué venden? ¿Cómo harán lana? Y luego, ya conociendo los márgenes, juega dentro a tu manera. No tienes que cambiar las cosas por completo para que te vaya bien. Eso a mí me hubiera ayudado un montón. Porque yo sentí, y todos me decían, ¡oh, qué novedad, qué gran idea! Tú sí estás cambiando las cosas. Y puta, yo decía, no, ya estoy del otro lado, vas a ver, voy a salir. Y pues sí, al final tuve eso. Mucha gente que me invitaba a hablar, pero ni lana, ni audiencias, ni... Entonces, piensa dentro de la caja. No quiere decir que seas un borrego, pero hay márgenes. Y los grandes medios, los que tienen toda la lana, toman las decisiones que toman por alguna razón. Entiéndelas. Si las entiendes, ya toma la decisión que quieras, pero entiéndelas. Ese sería mi consejo. Está buenísimo, pues te lo agradezco muchísimo, Pedro. Creo que esta parte del programa me ha dejado un gran sabor de boca porque la primera fue bastante, digamos, muy necesaria, pero también pues digo, todo el mundo como que nos da miedo lo que está pasando, entonces pues te agradezco mucho porque me alegraste el día para terminarlo con una buena puntada. Y pues nada más, muy brevemente te preguntaría, ¿dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos seguir a El Maleta? Y estos proyectos que fundaste, ¿dónde nos recomiendas que nos metamos? Mis redes personales están en Twitter e Instagram principalmente. No soy muy activo, pero los invito a que me sigan con todo gusto, como gonmoc, @gonmoc, Gon de González, Moc de Moctezuma. Y en YouTube, youtube.com/El Maleta, ahí hay ya al menos 17 videos que he hecho a lo largo de estos años en diferentes estadios y ciudades, y vienen cosas muy interesantes la siguiente semana, así que esto sí me sirve también como anuncio. Neta, vayan, suscríbanse al Maleta y esperen lo que estamos haciendo, porque pues, al final nos viene bien. Como a mí me ha venido muy bien que me invites a este espacio, dejar de pensar en el virus y en qué vamos a hacer y ponernos a platicar, y un poco eso vamos a hacer con el Maleta. Entendiendo la realidad, entender el mundo también de los deportes desde sus ciudades, pero bueno, sin salir, viajando desde casa como a veces toca hacer. Pues me parece fantástico, usar la imaginación y pues mucho la originalidad y las imágenes de stock que nunca faltan. Pero muchas historias que contar y vamos a recuperarlas. Pues ahí está, pues te lo agradezco mucho, Pedro, que estés muy bien. Tú eres Pedro González, creador y fundador de Apuntes de Rabona, de los Players, y ahora está como genio detrás del Maleta, el genio creativo y director del Maleta. Así es que, pues ahí está, te vamos a seguir la pista. Muchas gracias por aparecer aquí en Exponente. Ricardo, te agradezco mucho y saludos al auditorio. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahí estamos al tanto con esto. Lamentablemente se nos acaba el tiempo y hemos llegado al final de Exponente, pero pues un abrazo ahí al buen Pedro, también a Juan, que estaba ahí del otro lado en el Reino Unido dándonos su opinión sobre todo este vendaval que estamos atravesando, pero bueno, pues al mal tiempo, buena cara y darle prisa, y pues aquí estaremos con más historias de emprendimiento, innovación y negocios. Yo soy Ricardo Salas, nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias por vernos y escucharnos, y pues pásenla muy bien, cuídense mucho. Incu presentó Exponente, ideas al aire que son negocio. Esta fue una producción de Incu. Derechos reservados.